Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy consciente que a estas alturas de la tarde ya hay bastante agotamiento. Ha sido una jornada muy intensa, muy provechosa por lo demás, de manera tal que voy a intentar ser lo más claro y lo más preciso posible. La temática que voy a tratar el día de hoy es una temática que he venido desarrollando desde hace bastante tiempo a la fecha, que ya tiene varias publicaciones asociadas a este mismo tema y que quizás algunos de ustedes ya han tenido ocasión de conocer o de revisar. Y tiene que ver con uno de los aspectos quizás menos conocidos de la transición chilena, en cuanto a que esta ha sido proyectada sobre todo desde el punto de vista político como una transición no solamente exitosa, sino que también como una transición modélica, en el sentido de que habría estado ausente o carente de conflictos o tensiones que eventualmente pudiesen haber colocado en riesgo la restauración del proceso o el restablecimiento de los procesos democráticos. Yo en cierta forma, como decimos en Chile, le coloco un poco de pelos a la sopa y trato de demostrar de que esto no fue tan así, sino que muy por el contrario hay una serie de elementos que de una otra manera nos permiten hacer una lectura diferente de la transición chilena, colocando el acento precisamente en los hechos o en los fenómenos de violencia política que acompañaron en definitiva la transición. Y uno de los aspectos que hemos podido establecer o identificar es que en los dos últimos años de la dictadura, el año 1988 y el año 1989, murieron menos personas como consecuencia de la represión política que en los dos primeros años de la transición a la democracia, es decir, 1990 y 1991. Y ese que es un aspecto que está establecido en algunas de las investigaciones que nosotros hemos publicado, me sirve como punto de partida o punto de provocación para instalar los aspectos que les voy a plantear a continuación. Y lo primero tiene que ver con algunos elementos generales que me interesa establecer y que de una otra manera nos permiten aproximarnos o acercarnos al fenómeno que nosotros vamos a observar. Primero señalar que hace pocos días atrás, casi un mes atrás, regresó al país el 20 de agosto del 2019 en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, trasladado desde Brasil, donde se encontraba en prisión, Mauricio Hernández Norambuena, un nombre que quizás a muchos de ustedes no les dice mucho, pero que en Chile tiene, digamos, una trayectoria bastante dilatada, por cuanto él fue el último comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una de las guerrillas armadas con una más vasta trayectoria en el país. Mauricio Hernández Norambuena fue condenado a prisión a 2 cadenas perpetuas en Chile, una por el asesinato de Jaime Guzmán Errázuriz, probablemente el principal ideólogo político primero de la dictadura e inmediatamente después del principal partido de la derecha chilena, la Unión Demócrata Independiente, un acontecimiento que conmovió profundamente a la transición chilena en sus primeros años. Esto ocurrió en 1991, y fue condenado a una segunda cadena perpetua por el secuestro de Cristian Edward del Río, hijo de quien era en ese momento el propietario y director del principal periódico en Chile, en este caso el periódico El Mercurio. Y Mauricio Hernández Norambuena alcanzó a estar poco tiempo en prisión, fue capturado en 1992, se fugó en una fuga cinematográfica de la cárcel de alta seguridad de Chile mediante un helicóptero, una cosa bastante poco común, digamos, en las organizaciones insurgentes de Latinoamérica, ¿no? Y fue posteriormente detenido años más tarde en Brasil por el secuestro de un empresario, a su vez también, Washington Oliveto, y por el cual cumplió una condena de 16 años de prisión en Brasil, razón por la cual inmediatamente después de concluir ese periodo de encarcelamiento en Brasil, fue trasladado a Chile a efecto de completar las condenas a cadena perpetua que en este caso le había establecido la justicia chilena hacia mediados de la década de 1990. ¿Por qué traigo a colación este fenómeno, que perfectamente podría ser parte de la página roja de cualquier periódico en cualquier lugar del mundo? Porque de una u otra manera esto pone de manifiesto las profundas fisuras que de una u otra manera se provocaron al interior de la transición chilena a la democracia en torno al problema de la violencia política. La violencia política fue uno de los problemas que la transición abordó, que no logró resolver y que de una u otra manera sigue siendo un tremendo punto de inflexión o un tremendo punto de controversia desde el punto de vista del debate político. Mientras las autoridades de gobierno y evidentemente los correligionarios o compañeros de partido de Jaime Guzmán Errázuriz celebraban en este caso la extradición desde Brasil de Mauricio Hernández Norambuena, por otro lado lo que podríamos denominar los resabios de la izquierda insurgente, agrupada fundamentalmente en torno a movimientos sociales alternativos, cuestionaban en este caso la decisión del Estado brasileño de trasladar
al prisionero hasta Chile y cuestionaban aún más el hecho de que permaneciera en prisión sin rebajas penitenciarias en las cárceles de nuestro país. El fenómeno, por lo tanto, de la violencia política sigue siendo una parte importante no solo del debate político, sino que a su vez también del análisis sobre el cual tanto la historiografía como la politología o la sociología construyen una aproximación a este periodo de la historia de nuestro país que resulta particularmente controversial. Eso como una primera cuestión. Una segunda cuestión que me interesa señalar es que hay varios aspectos evidentemente de la transición de Chile hacia la democracia respecto a los cuales no me voy a pronunciar porque evidentemente excederían ampliamente el campo de análisis o el tiempo de análisis del cual dispongo, pero solamente señalar que existe una profusa historiografía y bibliografía a su vez también en relación con esta materia, que tienen que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con la renovación del campo socialista, que es un elemento fundamental a mi juicio a la hora de acercarse a los procesos de transición política a la democracia, como Manuel lo planteaba en la mañana del día de hoy, o la incidencia que tuvo el Partido Demócrata Cristiano en todo el proceso de recuperación de la democracia y de conducción del proceso político que de una u otra manera renovó o modificó la institucionalidad política de Chile, entre otras cosas porque la democracia cristiana, a diferencia quizás de otros partidos de similares características en América Latina, es una organización política con una fuerte incidencia en el campo de las organizaciones sociales, especialmente barriales y sindicales. En consecuencia tuvo, y vuelvo a reiterar ello, una participación directa en el proceso de transición a la democracia en Chile. De hecho, los dos primeros jefes de Estado de la transición fueron precisamente militantes demócratas cristianos, como Patricio Aylwin Azócar y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y a su vez también, y no me voy a poder detener en profundidad, que es lo que probablemente es el rasgo más característico sobre el cual se construye la controversia a propósito de la transición de Chile a la democracia, como es el profundo proceso, como le llama Tomás Mulián, de refundación que la dictadura llevó a cabo y que evidentemente tiene expresiones o manifestaciones económicas muy evidentes, manifestaciones políticas o institucionales también muy manifiestas y, como diría Luciano, implicancias desde el punto de vista social y cultural también tremendamente significativas. Esos elementos evidentemente los voy a tocar solamente de manera muy tangencial o esquemática a efecto de referirme al núcleo central de lo que pretende ser mi exposición el día de hoy. Y por otro lado, indicar que, tal y como se dijo hoy por la mañana, la transición en Chile tiene también diferentes preedificaciones y no es posible evidentemente abordar todas y cada una de ellas. Hay una transición larga que se inaugura básicamente hacia 1988 y termina con las reformas constitucionales del año 2005, liderada en este caso por Ricardo Lagos Escobar, el primer, es complejo lo que voy a decir, el primer mandatario, comillas, como diría Manuel, socialista del nuevo periodo, del nuevo ciclo político que se inaugura en Chile después de 1990. Pero yo voy a usar el concepto de transición corta, que trata básicamente del ciclo que se inaugura con la derrota de la dictadura en el plebiscito de octubre de 1988 y que culmina con el cierre de la administración de Patricio Aylwin Azócar en 1994. Son diferentes preedificaciones que dan cuenta de diferentes escenarios o contextos históricos y esta segunda preedificación, la preedificación corta, me sirve para aproximarme mejor al fenómeno de la violencia política. No obstante ello, hay tres ejes contextuales sobre los cuales voy a decir un par de cosas de manera muy apretada para luego detenerme más específicamente en lo que les señalé hace unos minutos atrás. Un primer elemento de orden contextual es lo que en Chile la politología denominó la política de los acuerdos a efectos de precisamente tratar de establecer los marcos regulatorios sobre los cuales se construyó el proceso de transición política a la democracia. Y ahí, a mi juicio, hay básicamente tres elementos que son importantes de tener en consideración. Primero, que esta política de los acuerdos arranca en un ciclo previo a la derrota de la dictadura en el plebiscito de octubre de 1988, que es cuando se suscribe en 1985 el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, en este caso, es un acto político al cual concurre la oposición democrática, liderada en este caso por el Partido Demócrata Cristiano, y del cual formaba parte también el socialismo renovado, y una parte importante de la vertiente de Cristianos por el Socialismo, agrupados en torno al MAPU, como se le conocía en esa época, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, y los representantes de las organizaciones políticas que adherían a la dictadura y que ya en ese momento eran la Unión Demócrata Independiente y el Partido Renovación Nacional. Es decir, es un acuerdo, como se le denominó en la época, de la civilidad
que sancionó ciertos elementos en común sobre los cuales se debía, de una u otra manera, desarrollar un proceso de transición. ¿En qué consistían esos acuerdos? Básicamente en dos aspectos. Uno, el respeto al calendario institucional definido por la dictadura en 1980, a efectos de los procesos que se debían desarrollar para llevar a cabo los diferentes hitos de la restauración democrática, es decir, el itinerario constitucional definido por la dictadura tenía que ser aceptado por la oposición, pero por otro lado, los adherentes civiles o las organizaciones políticas que adherían a la dictadura se comprometían a aceptar los resultados precisamente de esos hitos o momentos políticos que apuntaban o concurrían a la definición de los marcos o los plazos para la consecución de un gobierno de características civiles. Ese es el primer hito, es decir, hay un acuerdo en torno a aceptar una institucionalidad política que había sido definida en 1988 y que delimita o que marca un camino, un sendero para los efectos de transitar hacia la democracia. Y esto tiene que ver con una situación política que se está viviendo en ese momento y respecto a la cual no voy a profundizar acá, digamos, que es el agotamiento de las protestas populares contra la dictadura. Las protestas se habían inaugurado hacia 1983, habían tenido un desarrollo ascendente entre 1983 y 1984, pero ya hacia 1985 se expresaban o se manifestaban como una estrategia relativamente agotada que no permitía el derrocamiento de la dictadura y por lo tanto se establece que el camino más viable a los efectos de transitar hacia la democracia es precisamente la búsqueda de acuerdos o consensos para recuperar a través de instancias de carácter electoral ese espacio de participación democrática. Un segundo elemento relevante a mi juicio dentro de ese escenario tiene que ver precisamente con el hecho de que el régimen, la dictadura en este caso en particular, y esto resultó quizás una paradoja que en un momento determinado a nivel internacional se consideró poco factible, aceptó los resultados del plebiscito de octubre de 1988. Es decir, la dictadura construye un escenario político para legitimarse, plebiscito en el cual se votaba sí a la continuidad del régimen o no, en este caso a su obturación y por lo tanto a la convocatoria de elecciones libres, triunfa la opción no en esa coyuntura y la dictadura acepta, en este caso, el resultado de las urnas. Muchos dicen que a regañadientes, a contrapelo de la voluntad del dictador, pero eso bueno está fuera del marco de lo que podemos analizar porque fuera de su conciencia me resulta difícil de escarbarla. No obstante, eso marca en definitiva un escenario político nuevo, donde el dictador sigue siendo comandante en jefe del ejército y por lo tanto se instala como una especie de figura que de una u otra manera tutela o controla ciertos aspectos específicos del itinerario del proceso de restauración de la democracia. Pero junto con ello, es decir, junto con el triunfo de la opción no, hay a su vez también elecciones de parlamentarios, de senadores y diputados, donde la oposición democrática en este caso, la concertación de partidos por la democracia, obtiene mayoría en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y a su vez también elige a Patricio Aylwin Azoka como presidente de la República. Se instala en consecuencia una suerte de duplicidad de poderes, donde por una parte hay una institucionalidad política heredera de la constitución política de la dictadura que define el marco sobre el cual se va a desenvolver, en definitiva, el régimen transicional, y por otro lado está esta suerte de suprapoder que representa el comandante en jefe del ejército, que es el antiguo dictador, que a su vez desde el punto de vista institucional se genera un espacio complementario de poder que es el Consejo Superior de Seguridad Nacional, en el cual están representados entre otros los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas más el director general de Carabineros, que son los que en definitiva tienen la potestad de representarle al poder ejecutivo, al presidente de la República en este caso, aquellas situaciones que considera que erosionan aquella institucionalidad que se había definido a comienzos de la década de 1980. Es decir, tienen la posibilidad de representar una suerte de golpe blanco, no es necesario, no es imprescindible sacar a los militares a la calle para representarle al poder ejecutivo, al poder elegido democráticamente, que ciertas trayectorias, ciertas decisiones, ciertas normas o ciertas acciones del Ejecutivo están transcurriendo por un camino que ellos consideran que es equivocado y que en consecuencia llaman la atención del Ejecutivo para que las enmiende, para que las corrija. De hecho, hubieron 2 conatos sediciosos que protagonizaron los militares en 1991 y 1993 a propósito precisamente de estas situaciones a las que hago referencia y que tenían que ver con un giro doloso de cheques del hijo del comandante en jefe del ejército, es decir,
del hijo del dictador. Y como el dictador se molestó porque estaban investigando a su hijo por giro doloso de cheques, sacó a los militares a la calle a efectos de demostrarle al Ejecutivo de que la situación política era compleja y que en este caso en particular las Fuerzas Armadas veían estas situaciones como una persecución específica en contra de la familia del dictador. Y por último, y a propósito de este escenario, señalar que no obstante ello, las prácticas parlamentarias y las prácticas del Poder Ejecutivo operaron en la lógica de la suscripción de grandes acuerdos políticos con quienes habían ocupado, a propósito de la exposición que hizo Martí hace un rato atrás, cargos de representación política al interior de la dictadura como actores civiles. Es decir, una parte importante de los cargos civiles dentro de la dictadura chilena posteriormente se reconvirtieron en representantes políticos en el Parlamento, ya sea como senadores o como diputados. Y en cuanto a tales, operaron como actores, como agentes que, en este caso en particular, negociaron con las bancadas parlamentarias del gobierno aquellos acuerdos que de una u otra manera permitían mantener, por una parte, la institucionalidad política existente, el modelo económico que de una u otra manera había sido un eje fundamental del proceso de refundación de la dictadura, pero que a su vez permitían establecer enmiendas, correcciones o transformaciones que de una u otra forma contribuían a un mayor desarrollo, perfeccionamiento, profundización de la democracia. Lo que operó en definitiva a la larga es por una parte lo que podríamos denominar una tuición militar que de una u otra manera representó esta disposición restauradora que al interior de las Fuerzas Armadas existió, a lo menos dentro de una franja relativamente importante de los mandos del ejército en particular, y por otro lado una política de búsqueda de acuerdos que estuvo representada básicamente por los actores civiles que acompañaron a la dictadura durante un ciclo relativamente importante y que ahora tenían representaciones parlamentarias de carácter democrático. La política de los acuerdos es un elemento clave para entender las insuficiencias que la ultraizquierda leyó dentro de lo que podríamos denominar los procesos políticos que posteriormente alimentaron las conductas violentas. El segundo tiene que ver con la adscripción neoliberal que las autoridades de la concertación manifestaron muy tempranamente. Es decir, no hubo en ningún momento una disposición a cambiar el modelo económico que la dictadura había comenzado a implementar desde mediados de la década de 1970, ni mucho menos a restaurar lo que podríamos denominar el estado de bienestar que se había venido construyendo desde la década de 1930 en adelante, sino que muy por el contrario hubo una profundización del modelo económico neoliberal, en el sentido de que las pocas empresas públicas que no habían sido privatizadas durante la dictadura fueron privatizadas precisamente en este primer ciclo de la transición temprana, entre 1990 y 1996. El modelo económico neoliberal funcionó de manera relativamente eficiente, a lo menos entre 1985 y hasta 1996, con tasas de crecimiento anual del orden del 8%. Luego hay un pequeño, digamos, una pequeña reducción en esas tasas de crecimiento hasta mediados de la década de los 2000, del orden del 6% anual. Por lo tanto, para los economistas y los dirigentes políticos de la época, el modelo económico era eficiente, era la mejor expectativa, en este caso, para alcanzar el desarrollo, al punto de que el presidente de la República de la época, Ricardo Lagos Escobar, en torno al año 2005, se comprometió que para el 2010 Chile iba a ser un país desarrollado. ¿Por qué el 2010? Porque conmemorábamos el bicentenario de la independencia de nuestro país. Por lo tanto, hacer promesas de esa naturaleza no resultaba, en definitiva, fantasioso. La crisis económica del año 2008 invirtió la tendencia y desde el 2008 a la fecha la economía chilena viene creciendo a un ritmo promedio del orden del 3,5% anual, es decir, las expectativas que el modelo había planteado en su momento comenzaron gradualmente a deteriorarse. Pero no es el escenario de la transición temprana. El escenario de la transición temprana es exultante, es expectante, permite de una u otra manera a las autoridades políticas comprometerse de manera más o menos activa con ese modelo económico neoliberal. Y por último, y este es el tercer eje dentro de esta caracterización más bien contextual, está la problemática de los derechos humanos, que ha sido uno de los temas sobre los cuales más debate o más controversia se ha instalado en Chile, no solamente en la transición temprana, sino que hasta el día de hoy. Y aquí hay una cuestión de orden estadístico que es siempre bien compleja, digamos, pero que yo siempre intento de poner sobre la mesa para incentivar el debate. Probablemente una de las imágenes
a propósito de la dictadura de Videla en Argentina, y por eso quizás Videla nunca fue Pinochet, que más circuló a nivel internacional es la del dictador con los brazos cruzados sobre el pecho y con unas gafas oscuras, que lo asemejaban con las peores imágenes de los peores dictadores a nivel global, no sé, Stalin, Hitler o Saddam Hussein más recientemente. Pero no obstante, el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación del año 1991, con las adendas posteriores hasta el año 1996, estableció que no fueron más de 4.000 las personas que en su momento fueron represaliadas y por lo tanto victimizadas por la dictadura chilena, entre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Y respecto a esa cifra, no hay gran debate o no hay gran controversia entre las organizaciones de derechos humanos, es decir, no hay un cuestionamiento significativo a la cifra desde el punto de vista de algún grado de subestimación de las mismas. Y con esto no pretendo en ningún caso, digamos, ni modificar ni cambiar la imagen que puedan tener cada uno de ustedes de la dictadura chilena, sino que señalar única y exclusivamente que en relación con otras dictaduras o con otros procesos de conflicto político, violento en América Latina, como puede ser el caso colombiano, el caso peruano, digamos, que no vivieron necesariamente estos ciclos de violencia en contextos de dictadura, probablemente la dictadura chilena es una de las menos cruentas a nivel latinoamericano. Y no obstante ello, es probablemente una de las más emblemáticas, una de las más paradigmáticas. Entre otras cosas, a propósito del largo ciclo histórico que cubrió la dictadura y los profundos efectos de transformación económica, social y política que la represión permitió, a propósito del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular y todo lo que eso representó en su momento. Dicho eso, ¿qué es lo que pretendo enfatizar? Tres cuestiones que me parece que son relevantes. Primero, que desde el discurso que pronunció Patricio Aylwin Azócar el 12 de marzo de 1990 en el Estadio Nacional, con más de 70.000 personas en la gradería, es decir, un día después de asumir el mando de la nación, fue claro y explícito en señalar que iba a haber justicia en la medida de lo posible. Es decir, que las situaciones de violaciones a los derechos humanos iban a ser investigadas, pero no necesariamente todas y cada una de ellas iban a tener algún tipo de sanción o castigo en función de los delitos cometidos. Segundo, esto decía relación con el hecho de que la ley de amnistía dictada por la dictadura en 1978 no solo no fue abolida en dictadura, sino que tampoco fue derogada, digamos, en la transición. Y por lo tanto, una parte importante de los delitos cometidos por los violadores a los derechos humanos, precisamente en la fase más álgida de las violaciones de los mismos, que son los primeros 3-4 meses, digamos, en la instalación del régimen político en el poder, quedaban cubiertos o amparados por la ley de amnistía. Por lo tanto, los jueces no solamente no podían establecer castigos, sino que si se acreditaba la participación de militares o policías en la comisión de estos actos, no debían ser investigados. La ley de amnistía impide la investigación y por lo tanto impide que los jueces, en este caso, se pronuncien en relación con los eventuales delitos cometidos. Esos dos elementos son fundamentales para entender el desarrollo del conflicto político en torno a la problemática de derechos humanos, que me parece que es relevante asumir o entender a la hora de tratar de construir explicaciones sobre el fenómeno de la violencia política. Y el tercer eje tiene que ver con el hecho de que al momento en que concluye la dictadura, el 11 de marzo de 1990, hay 390 presos políticos que en este caso estaban acusados de diferentes delitos cometidos durante el régimen dictatorial. La mayoría de ellos pertenecientes a organizaciones insurgentes que se habían enfrentado a través de la lucha armada contra la dictadura. Y respecto de estos 390 presos políticos, no había un discurso claro o explícito por parte de las nuevas autoridades. Quienes representaban los intereses de la dictadura en el Parlamento los consideraban terroristas y por lo tanto se oponían a su liberación. Algunos grupos políticos de la concertación dentro del Parlamento los consideraban presos políticos y exigían su liberación, y el gobierno evidentemente se encontraba entrampado respecto de la resolución o la decisión en relación con estas causas. No encarcelaba a los violadores de los derechos humanos, pero sí mantenía en prisión a aquellos que en este caso habían enfrentado, habían luchado contra la dictadura. La solución en la mayoría de los casos fue la aplicación de lo que se conoce como la conmutación de penas de presidio por extrañamiento. Por lo tanto, hoy día hay muchísimas personas que viven acá en Europa y que no pueden regresar al país porque en su momento fueron liberados, estas fueron las denominadas leyes cumplidas, conmutando las penas de presidio que les habían asignado los tribunales militares durante la dictadura por penas de exilio o de extrañamiento. Esos tres ejes
son en definitiva los ejes más problemáticos sobre los cuales se construyó, en este caso, la controversia política en torno a los problemas de derechos humanos. Y aquí ya me quiero detener más específicamente en el fenómeno de la persistencia de la lucha armada. Estos tres elementos fueron considerados como los aspectos sobre los cuales se construyó el discurso político legitimador, en este caso de la lucha armada en el ciclo 1990-1994. Son tres básicamente las organizaciones que van a reiterar en este proceso, en este camino. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, una organización guevarista fundada en 1965, que no obstante había desarrollado una práctica de lucha armada básicamente entre 1978 y 1986, es decir, el MIR es probablemente la organización guevarista chilena más conocida y no obstante fue la que menos lucha armada desarrolló en la historia de Chile. Cuando la desarrolló fue en dictadura, no en el periodo clásico, digamos, con el cual se reconoce a las organizaciones armadas latinoamericanas de los años 60 o de los años 70. Dicho esto, y esto es parte de una reflexión que tiene que ver con otras discusiones, con otras exposiciones, la trayectoria del movimiento popular en Chile ha sido una trayectoria más bien intrainstitucional, donde el componente armado, el componente violento ha sido más bien tardío por una parte, desde el punto de vista de los ciclos históricos, y relativamente accesorio o complementario, es decir, no ha sido un elemento central dentro del desarrollo del movimiento popular. El MIR, por lo tanto, hacia 1988-1990 es una organización prácticamente colapsada, sin una capacidad real de intervención operativa. Y no obstante ello, desarrolló algunas acciones de expropiación, de acciones directas sobre quienes habían cometido violaciones a los derechos humanos y atentados de carácter explosivo, más bien circunstanciales. Tiene una baja incidencia desde el punto de vista del desarrollo de las acciones armadas durante este periodo. Quienes van a protagonizar las acciones armadas de mayor envergadura, de mayor connotación pública y por lo tanto de mayor efecto o impacto sobre la transición van a ser el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Complejo Mapu Lautaro. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez es una organización, es el brazo armado del Partido Comunista entre 1983 y 1987 y opera como tal en esas condiciones. Hay una historiografía muy dilatada sobre el Frente, que en este momento ni siquiera alcanzo a referir, pero que en 1987 rompe con el Partido Comunista y por lo tanto adscribe a un camino propio que no solamente lo separa del PC, sino que en este caso en particular lo lleva a adoptar una política directa de confrontación con las autoridades democráticas recientemente electas. Y va a ser probablemente el que va a desarrollar las operaciones militares de mayor envergadura durante este periodo, como son precisamente las ejecuciones de varios connotados agentes de seguridad durante la dictadura y que parecían visibilizados como responsables de violaciones a los derechos humanos. La impunidad, en este caso en particular, aparecía como un argumento que legitimaba las acciones de castigo que en este caso los frentistas desplegaron durante esta época. Y en las cuales, vuelvo a insistir, a propósito del personaje inicial, Mauricio Hernández Norambuena, él fue uno de los responsables directos de las definiciones políticas que se adoptaron a este efecto. Probablemente, como dije hace un rato atrás, el asesinato de Jaime Guzmán Errázuriz y el secuestro de Cristian Eduardo del Río fueron dos de las múltiples acciones que desarrollaron los frentistas en esta época de mayor connotación pública. Mientras que el Mapu Lautaro, a mi juicio, es probablemente una de las organizaciones político-militares menos investigadas, menos conocidas y una de las más interesantes. El Mapu Lautaro es una escisión del partido Mapu y el partido Mapu es una escisión de la democracia cristiana. Por lo tanto, uno podría decir que los Mapu Lautaro son hijos del Mapu y son nietos de la democracia cristiana, haciendo como una genealogía política de esta organización. Y su principal inserción, a propósito de la política que desplegó la democracia cristiana en la década de los 60, era en el entorno de las periferias barriales, es decir, donde se concentraba en la década de los 80 y comienzo de la década de los 90 el mayor volumen de jóvenes urbanos populares subempleados o desocupados. Y ahí el Mapu Lautaro, y particularmente a propósito de la experiencia del Frente Sandinista, en torno a las comunidades cristianas de base, tiende a crecer de manera más o menos exponencial. ¿Y por qué me parece un movimiento particularmente interesante de investigar? Y tiene escasa investigación historiográfica en ese sentido, porque construye un discurso rupturista que marca una profunda diferencia con el discurso clásico de las organizaciones marxistas-leninistas, al estilo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
o el discurso clásico de las organizaciones guevaristas al estilo del MIR. Es un discurso donde la estética adquiere un rol relevante desde el punto de vista de la construcción cultural y por lo tanto de las representaciones culturales sobre las cuales se construye la representación política, y donde lo femenino, por ejemplo, adquiere un componente significativo. La mayoría de las acciones armadas protagonizadas por los lautaristas van a ser lideradas por mujeres, lo cual marca un punto de inflexión tremendamente relevante desde el punto de vista de la acción política. De hecho, los titulares de la prensa de la época, cada vez que se hacía alusión a una acción lautarista, hablaban de las mujeres metralleta, en cuanto a que eran mujeres las que normalmente comandaban a las estructuras militares del grupo. Y lo otro que me parece interesante es que, siendo en este caso el joven urbano popular, al cual iba dirigida una parte importante de la política publicitaria que lo vinculaba con el consumo, lo que los lautaristas hacen es precisamente distribuir entre las poblaciones ya no alimentos como la estrategia política clásica de las organizaciones guevaristas, sino que repartían cerveza, preservativos, es decir, todo aquello que de una u otra manera representaba los intereses o la forma como los jóvenes se vinculaban con este mundo del consumo. El lautarismo en ese sentido es un movimiento armado particularmente interesante durante este periodo. Y su objetivo desde el punto de vista más clásico, más militar, si ustedes quieren, eran los carabineros de Chile, los que nosotros denominamos popularmente como los pacos, que son, en este caso, el cordón, si ustedes quieren, de seguridad o represivo, que está más directamente vinculado con las poblaciones o con las periferias. Ahora bien, estas organizaciones pusieron en jaque a la democracia entre 1990 y 1991. Y con esto voy cerrando la presentación. ¿En qué sentido la pusieron en jaque? A que las autoridades políticas del periodo entendían que el restablecimiento de la democracia desde el punto de vista de sus definiciones formales era un discurso suficientemente amplio y abarcante como para los efectos de desmovilizar y por lo tanto desarmar a las organizaciones armadas. Y por el contrario, como señalamos recién, la continuidad del modelo económico neoliberal, la institucionalidad política heredada de la dictadura y los problemas no resueltos, en este caso en el plano de los derechos humanos, siguieron siendo argumentos que, a juicio de estas organizaciones armadas, legitimaban su continuidad. Pero enfrentadas al dilema de cómo combatir con las armas de la democracia el emergente fenómeno insurgente, la gran controversia que de una u otra manera atravesó a las autoridades del Estado era no recurrir a quienes en ese momento poseían la mayor información disponible en materia de seguridad, quienes habían sido agentes o habían formado parte de las organizaciones represivas de la dictadura. Es decir, la democracia no se podía permitir combatir a la insurgencia, al terrorismo, al extremismo con las armas de la dictadura. Por lo tanto, hay una fase de aproximadamente 2-3 años, es decir, hasta 1992, 1993, en que las autoridades democráticas no son capaces de dar una respuesta eficiente frente al fenómeno, en este caso, de la violencia política. Pero a partir del asesinato de Jaime Guzmán Errázuriz en 1991, la exigencia, la interpelación, si ustedes quieren, es más fuerte, es más sistemática. Las presiones desde el mundo de la derecha, instalado en el Parlamento en particular, e incluso desde las Fuerzas Armadas, son bastante significativas y contundentes en términos de definir un itinerario de efecto de combatir, en este caso, la amenaza violenta. Y a ese efecto se recoge la experiencia, en este caso, de los países de Europa Occidental a propósito de lo que había sido el fenómeno terrorista de la década de 1970. Estoy pensando en Alemania y la Baader-Meinhof, como le denominaron la fracción del Ejército Rojo, la experiencia francesa con acción directa y especialmente la experiencia italiana en el combate contra las Brigadas Rojas. Y de ahí se sacaron básicamente dos grandes modelos. Uno, la cárcel de alta seguridad, de la cual se le escapó Mauricio de Norambuena en su momento, que era una cárcel de aislamiento, en este caso en particular, que inhibía o impedía el contacto directo de los militantes, en este caso de la insurgencia, con sus bases sociales de apoyo, es decir, un régimen de aislamiento significativo, importante, que cortaba vínculos, en este caso, con los eventuales grupos de base. Y por otro lado, lo que a mi juicio fue probablemente la estrategia más eficiente que está tomada del caso italiano, que es la estrategia de la delación compensada. Es decir, el entorno de las organizaciones armadas o aquellos militantes que estuvieron dispuestos a renunciar a la lucha armada se convirtieron en la base sobre la cual se construyó la información de seguridad o de inteligencia, que en este caso
permitió por una parte ir socavando el accionar interno de estas organizaciones, pero por otro lado fue construyendo a su vez también las inseguridades sobre la base de las deslealtades que operó subjetivamente, en este caso, en la descomposición de las organizaciones. Hacia 1993-1994, estas organizaciones ya se han convertido en aparatos escasamente relacionados con los entornos sociales en los cuales habían crecido en la década de los 80 y comienzo de la década de los 90, desarrollan en cuanto a tales un enfrentamiento directo con los aparatos de seguridad del Estado, y en esa lógica, es decir, en la lógica del enfrentamiento entre aparatos armados, evidentemente termina imponiéndose a la larga el aparato armado del Estado. Hacia 1994, aproximadamente 250 militantes de estas organizaciones se encontraban en prisión, ya no eran prisioneros de la dictadura, eran prisioneros del sistema democrático, y 42 de ellos habían muerto en enfrentamientos o en ejecuciones políticas. La transición chilena, mirada desde esa perspectiva, tuvo un alto costo. Gracias.